Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todos saben que nuestros padres primitivos estuvieron en el paraíso, un lugar que Dios llamó paraíso. Nosotros no creemos, creemos. Eso fue un tiempo. Y luego, como todos saben, el pecado hizo que esa pareja saliera de ese lugar puro y santo. Dios hizo un plan con la pareja y sus hijos y pobló la tierra y dio a Noé, que en este caso el punto más culminante para este tema de principio. Noé le repartió en ese gobierno de Noé las tierras de todo el universo. Nuestro país estaba también poblado, y me deja hablar un poquito, aunque hace 500 años se descubrió que aquí habían seres humanos, pero ya estaba. Ahora, ese tipo de Noé terminó teniendo 1800 años de vida el ser humano en esa condición, bajo ese gobierno humano que fue con Noé. Cuando Dios llamó era para terminar el tiempo. Lo terminó con el diluvio. Pocos fueron los que se salvaron. Pero en adelante, Dios, con esa gente de Noé, pobló la tierra de nuevo. Y hay una historia muy conocida donde todos los cristianos, y también las enciclopedias, hablan, porque son respetuosos, los peritos y gente que entiende la historia. Dice que hubo una confusión de lengua hasta el día de hoy, porque un hombre tomó el lugar de Dios y quiso que todos los hombres de aquella época vinieran a él, y él luego hacía una oración de los que venían a él para que Dios oyere allá. Eso es la Torre de Babel y el mito es Nimrod. Eso se terminó con la confusión de lengua. Ahora, después de eso, Dios eligió a un hombre que es Abraham. Comenzó con Abraham y le dio promesas a su descendencia, que son los judíos. Que no hay ninguna mentira, los judíos son los que Dios preparó para que hoy día la humanidad conozca lo que pasó ya, que es historia, y que ubicado y sabiendo que Dios va a cumplir todas las cosas, bueno, Dios usó a ellos, no a otros. Entonces, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, de que los judíos
tuvieron la tierra prometida y todo, entonces nació lo que hoy conmemora el mundo, o conmemoró el hijo de David, o el hijo de la Virgen, prometido por los profetas como el Mesías para Israel. Así que ha venido en un proceso, pero hay que observar que cada acontecimiento se termina una cosa y a otra cosa con lo que obedece, no con lo que no obedece, porque lo que no obedeció a Noé pereció con las aguas. Los que no obedecieron con Nimrod, o sea, eso, una confusión de lengua. Y entonces en adelante, los que no obedecieron por la ley mosaica, también quedaron para atrás, y creo que perecieron, porque así está determinado. Ahora, los que creyeron, estoy en el tema ahora judío, creyeron que el Mesías era el Emmanuel, que era Dios con nosotros, que era el Hijo de Dios, que venía dando testimonio de que Él era el Mesías. Los que creyeron, entonces salieron de los lugares donde estaban, porque el resto iba a cortarse, e hicieron, conforme entendieron, en cumplimiento lo que nosotros hoy entendemos por fundamento. De todo eso que había en la época, pero no los gentiles. Los gentiles éramos paganos, teníamos dioses ajenos. Solamente Israel tenía, y tiene, vamos a decir así, al Dios verdadero. Israel fue el que hizo conocer a este Dios, no otro. Entonces, acá vemos que el Mesías nació. Ustedes lo conmemoraron, pero yo quisiera que ustedes entiendan que si fue para Israel, no fue para nosotros. Ahora, las habilidades o el deseo, ¿me entiende?, de que la gente crea, se ha hecho lo que ustedes están, por ejemplo, viviendo. Que los pesebres, que los arbolitos novedad, que lo que sé, todo. En la casa de cada creyente, algo del nacimiento del Señor, una estrella, esto, lo otro. Pero ustedes tienen que darse cuenta que el final de la ley nació el Mesías para dar el final para Israel y comenzar otra cosa en adelante. Así que el Mesías era el acontecimiento para Israel. Hubieron antesala como Juan el Bautista, que predicó y puntualizó que este era el Mesías, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando ya Cristo se presentaba ya como el Maestro, que la gente lo seguía. Así que cuando nace, nace para Israel. No hay vuelta. Ahora el mundo lo ha conmemorado y aún lo conmemora. Ahora, ustedes saben que Israel tenía esperando al Mesías, que no debiera de morir nunca para Israel. Tenía el gran templo, que fue deshecho por los romanos a los 70 años después de la glorificación del Señor. Entonces, en ese templo, siempre cada año, o vamos a decir, era la sombra, lo que ellos hacían, de la realidad que sería el cordero que sería inmolado. Ellos esperaban que ese cordero fuera inmolado allí, dentro del templo, para todos los judíos. Yo voy haciendo una historia para que ustedes se ubiquen. Entonces, cuando el Mesías terminó su tiempo, que es para la ley y los profetas, comenzaba entonces una nueva cosa, una enseñanza nueva, no por un nacimiento, sino por la sangre que Él derramó para que se cumpliese la Escritura, que no hay remisión de pecado sin sangre. Él fue el que perdonó los pecados porque hizo un holocausto que todos ustedes saben.
por ustedes. Pero ustedes vean todo lo que se hace, todo lo que se entretiene a la gente, y estamos en un tiempo donde tenemos la Escritura, que es la justicia de Dios, que es la razón para todos los cristianos. Aún estamos volviendo. ¿Qué vamos a ir para adelante en esa manera? Si estamos volviendo a lo primero que fue para los judíos y no para nosotros. Así que en este caso pudiera conmemorar los judíos, en este caso, los judíos que hoy que están en Israel, vamos a decir, sería el sionismo, que camina más, y es lo que está proféticamente por Dios en los salmos, siendo profeta, que va a ser esta unión judía de que está dispersa en toda la tierra, la que Dios usará para que la ley de Dios con los judíos sea manifestada desde Jerusalén. Eso lo saben un montón de predicadores, más si son muy letrados, no se va a escapar eso. Entonces son cuestiones de tiempo. Ahora nosotros tenemos el tiempo de Cristo crucificado. El Señor es tan, vamos a decir, probable o demostrable, lo que yo estoy haciendo, que Él muere no en el templo, pues si muriese en el templo, iba a morir como el cordero que los judíos inmolaban cada año para los judíos, para el pecado de los judíos. Pero Él no murió en ese lugar. Él murió en el Gólgota, por todos, no por los judíos solamente, sino por todos. Otro tiempo, otra enseñanza y a otra cosa, como el tiempo antes de Noé, como el tiempo de la Torre de Babel, como el tiempo de Abraham para la descendencia judía, el fin de eso y el acontecimiento, Cristo nacido de la vida. Todo eso sabemos que se cumplió. Ahora, nosotros los cristianos tenemos que reflexionar, porque tenemos un Cristo que murió por la humanidad, y es demostrado. Ahora, si la sangre, por ejemplo, nos redimió a todos los gentiles, a todos los judíos que creyeron, a todos los paganos que creyeron, y creemos que Él nos limpió, y de todo lo que había en la época, por la sangre, hizo uno. Usted católico que me escucha, ¿cómo puede pensar que un pentecostal no se salvará? Si la sangre fue derramada para redimir pecados, igual cree él que usted. Y así todas las religiones que existen, hay que razonar. Ha venido el tiempo del cumplimiento de la Escritura. Y entonces, ¿cómo se cumplió anteriormente todas las cosas? Y las sabemos que están en el libro histórico, único de Dios y profético. Entonces tenemos que creer así, como yo estoy tratando de que usted entienda. Pero hay una cosa muy importante para que usted entienda. Por mucho que usted sepa, no sabe todo. Porque la Escritura dice que si uno piensa que sabe mucho, ahí no sabe nada. Usted no está entonces escuchando una besada, sino que realmente usted está escuchando una persona que tiene luz en la palabra de Dios y alumbra a los hermanos que creen. No hay otra cosa. El hombre cristiano está buscando al hombre pecador. Quiere decir que no va a salir de ahí de la cruz y de la sangre derramada. Pero yo estoy tratando de que los hermanos que ya son cristianos, de todas las tendencias religiosas que hay, a ver si no es así como yo estoy diciendo. Porque un ignorante no sabe que esto es así que yo estoy diciendo. Puede creer. Pero un sacerdote, un pastor evangélico, de cualquier tendencia, un testigo de Jehová, un mormón, todos no saben que el Señor redimió a todo el que cree con su sangre preciosa, y que de todo hizo uno ante Dios. Es el mediador entre los hombres y Dios. Ahora, usted pertenece a una religión.
y usted no ha podido salir a manifestar que Cristo viene, ni no va a poder salir, porque usted tiene una doctrina que lo ha sometido y que usted tiene una obligación y de ella no puede salir, porque ella, como otras veces he hablado de lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de las doctrinas de la época. Dice, cuidado, le dijo a los fariseos, cuidado, le dijo a los discípulos, por la levadura de los fariseos, que es hipocresía, que son las doctrinas. De la gente que cree en Dios. Ya cree, tiene base, cree en las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Tiene que entender lo que es disensión. Tiene que entender a esta altura de la vida con Cristo el creyente, tiene que importarse, porque la Escritura habla que el impío hace cosa falsa. Y como, por ejemplo, el impío se manifiesta porque no obedece la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, no le interesa. Y por eso, como hay que razonar con el Maestro Jesucristo y la persona no tiene ningún interés de la doctrina de Cristo, entonces por eso es impío, porque obra mal y es falso. Pero no así el que es verdadero. El que es verdadero es muy claro, tendrá galardón firme, porque está en el propósito de Dios, tiene seguridad, entiende a Dios, hace lo que Dios dice que haga, tiene galardón cumplido. Él es inmovible, porque él va de acuerdo a lo que Dios le da de entendimiento en su palabra. No pone de sí ninguna imaginación para misturar la mente de Dios con su mente. Tampoco pretende que la gente por él crean en Dios, sino que él sabe que Dios lo puede usar para que realmente Dios pueda actuar en él. Hay una gran diferencia en el de la justicia de Dios, el que tendrá el galardón cumplido, porque nunca habló de sí mismo, sino de Dios. Siervo de Dios es. Y no así la persona que dice que sirve a Dios no conforme a la Escritura. Bueno, la Escritura lo especifica que es falsa su obra. Y si nosotros, por ejemplo, poniéndonos en el punto de partida, como está ya echado a la suerte para todos, porque todos nosotros, los gentiles, creemos por los judíos, que estuvieron con el Señor, que obedecieron al Señor, y su obra es la que nosotros vemos en la Escritura. Nuestra obra no está en la Escritura. Nuestra obra entonces será la continuidad de los judíos, o de esa obra perfecta. Pero si nosotros no continuamos hechos de los discípulos y profetas, y la obra de ellos no nos importa, entonces somos impíos, porque la Escritura
usa a ellos para salvarnos a nosotros. Y nosotros fuera de ellos no nos podemos salvar. Así que el justo tendrá galardón cumplido, pero en esa manera, como usted me está escuchando. No es siervo de Dios el que pretende que crean en Dios por su medio. Pablo el apóstol, grande apóstol y célebre hombre de justicia, decía él que él era nada. Plantaba y no era nada, porque plantaba la buena simiente, el nombre de Cristo en los corazones. Y decía él, el que riega tampoco es nada, solamente Dios es el que da el crecimiento. Entonces, lo peor que ha hecho la injusticia, la iniquidad, es apropiarse de los hombres, hacerlos propiamente de ellos, y para mantener propio lo que es de uno, hay que ponerle el alambrado, para que no pase una oveja al otro lado, que es otra propiedad. Pero no así el consejo del apóstol Pablo. Él se sentía que Dios lo usaba. Dios no le dio a Pablo su lugar de Dios. No le dio. Hay que entender. ¿Y a quién se lo dará? ¿Al pastor Aquiles? ¿A quién? El que es siervo de Dios hace lo que Dios dice que haga. Así que toda esta gente que no obedece a los principios son injustos, son de la impiedad. Dice que esto es falso. Lo único que va salvando a la humanidad es que hay un tiempo de principio y hay un tiempo que hay que razonar con Dios. En este razonamiento con Dios, los hombres tienen que entender quién es el que conduce a Dios. ¿Quién es? ¿Y quién son los que no conducen a Dios? Hacen que crean en Dios, pero no los conducen, no son capaces de manifestar por su prédica que él no es nada, como Pablo, nada. Y si él no es nada, tiene que poner adelante o al corazón de la gente el que es a saber, el Señor Jesucristo, que da el conocimiento. Así que si me usa a mí y yo lo dejo a Dios actuar en mí, es para dar conocimiento, es para dar una participación total, es para que el cristianismo en este caso, o la gente que cree en Dios, tenga, voy a decir, un desarrollo en el mundo de tal manera que yo puedo decir, sin equivocarme, que esto es la civilización cristiana, lo que llega o lo que alcanza el hombre por la educación y por la disciplina del Señor Jesucristo a tener eso en el mundo. Por eso es que esta palabra del que está hablando el pastor Aquiles, nunca hablo ni misturo lo mío con lo de Dios. Y soy hijo de Dios para hacer esta obra y darle entendimiento a la gente. La gente está en disensión. No tiene principio la disensión. Todo lo contrario, la disensión obró para muerte en el tiempo de Noé, en el tiempo de Juan el Bautista. Y si ahora, por ejemplo, nosotros estamos en disensión, está el camino de muerte. No hay vida. En cambio, el justo vivirá.
por la justicia, por su derecho, por su razonamiento en la palabra, en la justicia de Dios. Y los invito entonces a orar a Dios por los necesitados. Oremos. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido por las viudas, por los huérfanos, por los presos, por los enfermos, por los menesterosos y por los pobres, por todos los niños que hay debajo del cielo, por los gobernantes, por los que están en eminencia y por los de todo el mundo. Amén, Señor.